Cabrón, casi se subía a la torre. Digo, ya está, la vamos a liar otra vez. Ay, en fin, chicos, buenas noches, ¿cómo estáis? Hola, Fer, gracias por venir, ¿cómo estás, guapi? Las sillas te sientan bien, ¿eh? Las sillas te sientan bien, te dan un toquecito así... misterio fantástico, bastante molador. ¿Cómo estáis, gente? Voy a bajar la música. Ya sé que es como muy épica y me pega mucho, pero voy a bajar la música. que luego me crezco. Sí, el maldito Gordi. De todas formas, recordad que la última vez la que apagó el ordenador fue la puti. Al Gordi no le puedo dejar subirse a la torre porque literalmente me la escacharra. O sea, son 7 kilos de gato. O sea que... que no me pega la música épica. Miguel Ora, te vas a llevar un ban con un piano de cola, te lo advierto. Escuchad. Vengo que me han destrozado de entrenar. Ahora me ha preguntado qué entreno. Entreno varias cosas. Yo entreno Silat, que es armas cortas filipinas. Y entreno Brazilian Jiu-Jitsu. Entonces, bueno, la verdad es que están bien. Son artes marciales que no requieren estar demasiado tocho. Pero vamos, yo he ganado 10 kilos. Me he ganado 10 kilos desde que entreno con intensidad, porque antes no entrenaba con intensidad. Y el Silat es indonesio, filipino, sí. Indonesio, sí. Y eso, y ya está, eso entreno. La banda sonora de Mortal Engines también está bastante bien. La banda sonora de Mortal Engines está muy bien porque la peli es una puta mierda, entonces por algún sitio tenían que compensar. Fíjate que Mortal Engines, que además creo que es un cómic porque no es una idea original, Mortal Engines podrían haber hecho una pedazo de película, incluso una pedazo de trilogía que te cagas, hicieron esa puñetera bazofia. A ver, Ramaloku dice, lo que más me ha llevado es lo de la diosa blanca y una entrevista que tuviste que empezaste a hablar del tema del lenguaje en Terra Ignota, creo. Si consigo producir bien, gracias a todo lo de los mitos y demás, te hago copartícipe. Producir bien gracias a todo lo de los mitos. ¿Qué quieres producir bien gracias a todo lo de los mitos, Ramaloku? Yo te ayudo a producir cosas mitológicas. Que sí, hombre, que sí. Bueno, ¿sabéis qué es lo que me cabrea? Faixa azul, que va. ¿Sabéis que me cabrea? Porque yo Jiu-Jitsu llevo solamente entrenando 2 años. Entonces yo en Jiu-Jitsu soy blanco. Porque antes hacía grappling dentro de Taos, que es una escuela que son sobre todo artes marciales chinas adaptadas a europea, al ritmo europeo, y ahí no había cinturones. Entonces yo técnicamente Brazilian Jiu-Jitsu con G llevo entrenando solamente 1 año y medio. Lo demás era grappling. Entonces todavía me falta para que me den un azul. Lo que más me cabrea es que hoy no está Tella. Sí, la izquierda española me cabrea mucho también, pero no está Tella. Y este directo se supone que era para que él entendiera la diferencia entre el trastorno obsesivo-compulsivo y el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, que es de lo que vamos a hablar la semana que viene. ¿Vale? Que son cosas diferentes. Bueno, pues tú me cabreas bastante también, Disconexus. O sea, todo se ha dicho. Lo que pasa es que te quiero mucho y lo tolero, ¿no? Cuadro, estoy haciendo réplicas únicamente... Ah, estás haciendo réplicas. Qué guay. Joder, pues todo lo que yo te pueda ayudar, tío. Claro que sí. Hay un cuadro muy interesante, Ramaloku, muy, muy interesante, que se puede hacer, además, réplicas versionando mucho los colores, que se llama La Rama Dorada. ¿Sabes qué cuadro es? Bueno, pues hay un cuadro que se llama La Rama Dorada. Busca ese cuadro, por favor, replica ese cuadro. Y si lo haces bien y cambias los colores, en lugar de replicar, ¿vale? Yo no entiendo entiendo un poco de arte, pero mínimo, o sea, en plan lo básico para no ser un cuñado. Insisto, busca La Rama Dorada. Sí, soy buen zafador. Sí, la verdad es que soy mejor en defensa, pero tengo problemas saliendo de 100 kilos porque tengo muy poca fuerza de core, la verdad, superávit. Bueno, el arte es subjetivo. No, el arte es el arte. El arte es un hecho, no puede ser el arte subjetivo. Tu pregunta, lo que quieres preguntar, una vez más, y ahora yo te ayudo a preguntar. Por cierto, te he visto con la IA, ¿no? O sea, no me imaginaba que tuvieras esa cara. No sé cuánto te pareces a lo que has puesto en la IA, pero lo que creo que quieres preguntar es si la belleza es subjetiva. O sea, la calidad del arte, la cualidad del arte.
Entonces, ¿el arte es subjetivo? No, el arte es arte. El arte es un acto objetivo que consiste en intentar expresar gráficamente, ¿vale? Gráficamente yo diría imaginariamente, porque depende de ponerle forma o sentidos, con la música también puede ser. Expresar de forma sensitiva hechos internos que crees que es mejor manifestar de forma implícita que de forma explícita. Eso es el arte, cognitivamente hablando. O sea, son formas alternativas de expresar sintéticamente y sensitivamente actos internos que no quieres explicitar en palabras, lo quieres elaborar una vivencia. Eso es el arte. Entonces, eso es objetivo. Eso se puede hacer. Lo que es subjetivo es la calidad del arte. ¿Vale? Entonces, lo que preguntas, otra vez, Miguel Ora, es si existe un criterio de calidad en el arte. ¿El criterio de calidad en el arte existe? ¿Se puede ser objetivo respecto al buen arte y al mal arte? ¿Existe buen arte y mal arte? Sí, sí existe buen arte y mal arte. Porque la belleza no es subjetiva. No es subjetiva. Es espectral, pero no es subjetiva. Turner me es complejo en trazo, hombre, no jodas, sobre todo en semejante cuadro. Pero se puede hacer, estaba haciendo... ¡Oh, Sorolla! Sorolla está muy bien. Rubens, algunas cosas me gustan, otras no me gustan. Y Bouguereau no conozco. No conozco Bouguereau, que no sé cómo se pronuncia, un poco es francés, así que Bouguereau. No, gracias a ti, Ramaloku. Tú haz la rama dorada. Este además es un cuadro que significa mucho para mí. Y mándame fotos, por favor. Por favor. Bueno... Psicastenia. Ya sé que no sabéis lo que es la psicastenia. Hemos tenido ahí a Hetz Daniel dando el coñazo en la intro. La psicastenia no sabéis lo que es. O sea, lo podéis buscar en Google, ¿no? Y entonces saber la definición. Pero las cosas aquí, Hetz Daniel, no sé si eres nuevo en el canal, que no lo sé, o sea, simplemente lo digo, se viene a ver si las entendéis. Es decir, no hay que venir con cosas sabidas. Porque luego, pues, no. Aquí se viene como a entender cosas. Lo que intentamos en este canal es explicar, ¿vale? Así que, ¿eres nuevo? ¿No sabes nada? Vale. Bueno, ¿qué es la psicastenia? La psicastenia es un rasgo de la conducta y es un rasgo de la conducta interna. Llamamos psicastenia. Alguien ha puesto antes una definición de Google que ha estado bastante bien. Por favor, quien sea que la vuelva a poner, que la leemos. La psicastenia es un rasgo interno de conducta interna, ¿vale? Una tipología de conducta interna. Por ejemplo, yo tengo conductas externas que son actos. Puedo coger una cosa, puedo escupir, puedo dormir, puedo... actos externos. Pero también tengo actos internos. Los actos internos son procesos mentales míos y son conductas igual, porque son yo quiero pensar, yo decido pensar, yo decido darle vueltas a esto, yo decido no pensar en lo otro, yo busco tener un estado interno y eso son conductas internas y es parte de la conducta. Lo que pasa es que se queda dentro de mí, ¿no? Vale. Pues la psicastenia es un rasgo de las conductas internas y por lo tanto es una forma de describir aspectos de la conducta interna. Vale. Es como, por ejemplo, la labilidad. ¿Qué es la labilidad? La labilidad es el aspecto de la conducta interna que se caracteriza por la variación en las emociones internas. Y la persona lábil es aquella que tiende mucho a la fragilidad emocional y que por lo tanto es muy fácil que encuentre un desequilibrio emocional y rompa a llorar. O es muy fácil que de repente le cambie el humor, ¿vale? Eso es la labilidad, la facilidad con la que cambia el humor. La ciclotimia, por ejemplo, es la tendencia a tener ciclos de subir y bajar. Todos tenemos ciclotimia, todos tenemos cierta labilidad, ¿no? Pero una persona especialmente lábil es alguien que cambia de humor con facilidad. Una persona especialmente ciclotímica es una persona que tiene bruscos cambios de humor y tiene continuamente cambios de humor independientemente de las circunstancias externas, ¿vale? Bien. Pues la psicastenia es... Mira, ahí está Miguel Ora. La psicastenia del griego psique, alma y astenia, debilidad, es una dolencia de la psique. Dolencia de la psique quiere decir un padecimiento interno, ¿vale? Caracterizada por la conducta fóbica, obsesiva, compulsiva y ansiosa.
fóbica, obsesiva, compulsiva y ansiosa. El término ya no se utiliza en el diagnóstico clínico, bla, bla, bla. Bien, todo eso es irrelevante. No es una palabra de diagnóstico, no es un término de diagnóstico porque no es una enfermedad, no se padece de psicastenia, sino que llamamos psicastenia a todo el rasgo de los rasgos del conjunto de rasgos de personalidad que hacen que una persona tenga esas tendencias, ¿no? Entonces, si la personalidad de una persona se caracteriza por ser especialmente fóbico, obsesivo, compulsivo y ansioso, decimos, bueno, pues esta persona tiende a la psicastenia, ¿vale? Bien, pues esa es la definición de Miguel Hora, que nos ha puesto Google, es bastante interesante. Vale, ¿y qué tiene que ver todo esto con el tema de hoy? Dices, bueno, pero no íbamos a hablar hoy del trastorno obsesivo-compulsivo, el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo. Sí, vamos a ver, hay dos trastornos de personalidad, perdón, dos trastornos mentales. Uno que es un tipo de neurosis de personalidad y otro que es un tipo de neurosis que no es una neurosis de la personalidad. Y se llaman trastorno obsesivo-compulsivo, o TOC, que es el famoso TOC, y trastorno de la personalidad obsesivo-compulsivo, que no es lo mismo, ¿vale? Hay muchas se confunden. ¿Por qué? Porque la gente, como es normal, no sabe que son dos términos que no tienen nada que ver el uno con el otro. Bueno, evidentemente tienen cosas en común, pero no es un trastorno de personalidad, entra dentro del rango de trastornos de personalidad y es parte de un grupo de trastornos de personalidad. Y por el otro lado, el TOC evidentemente también es una neurosis, pero no es una neurosis de personalidad. Entonces, la diferencia de esto intentaremos verla con más precisión el lunes, ¿vale? Que hablaremos del TOC. ¿Cuál es la característica de ambos? Tanto el TOC como el trastorno de la personalidad obsesivo-compulsivo, ¿vale? Vamos a llamar TP. Tanto el TOC como el TP son la máxima expresión o la máxima manifestación de la psicastenia. ¿Bien? Entonces, una persona que sea psicasténica al extremo probablemente tenga o TOC o trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo. Hay otras enfermedades que también tienden a la psicastenia. Por ejemplo, la psicosis obsesiva, ¿vale? La psicosis obsesiva también puede manifestarse psicasténicamente. Entonces, que la psicosis de una persona tienda a la psicosis obsesiva de un individuo tienda pues eso, a la fobia, a la manía persecutoria, toda esa angustia que está caracterizada por obsesiones o formas patológicas de deber ser que hacen que una persona sufra porque no puede evitar tener ese estado interno, es psicasténico. ¿Vale? ¿Hasta aquí? ¿Guay? ¿Quién ha hecho el Oni-chan? Gracias, Miguel Hora. Me gusta el Oni-chan. Sí, porque tengo un sound no sé qué. Podéis, no sé, con bits salen esas mierdas. ¿Vale? Bueno, pues la psicastenia. Otro ejemplo. Las personas con trastornos esquizoafectivos también pueden ser psicasténicas. O sea, hay expresiones del trastorno esquizoafectivo. Trastorno esquizoafectivo es todo un rango de trastornos, que no son trastornos de la personalidad, son trastornos, no trastornos de la personalidad, que tienden a manifestarse como si fueran psicosis. ¿Vale? Perdón, esquizofrenia. Como si fueran esquizofrenia. Pero no llegan a ser esquizofrenia. No entran dentro de la esquizofrenia. Pero entran dentro de lo que se llama espectro esquizo o espectro esquizofrénico. Bueno, pues ese tipo de trastornos también se pueden manifestar con rasgos psicasténicos. Y eso, ahí está la madre del cordero. Bueno, vamos a poner un poco la pizarra de proxy para ver si nos entendemos con todas estas cosas. Y además esto es muy útil para distinguir, incluso en vosotros mismos, la diferencia entre un trastorno de personalidad y un rasgo neurótico que no sea parte de vuestra personalidad. Y es muy interesante, muy interesante. Y depende de dos términos, la egosintonía y el insight. Entonces, si alguien quiere entender la mente desde el punto de vista clínico, necesita entender lo que es la egosintonía y el insight. Porque son herramientas además que ayudan mucho al diagnóstico y a evaluar en qué parte de la estructura del yo, en qué parte de la estructura de la mente, más bien, no del yo, está el problema. Claro, ¿cuál es la diferencia entre un problema de personalidad
y una neurosis que no está en la personalidad? Bueno, pues sabemos que la personalidad es la estructura del individuo que caracteriza su actuar general. Y por lo tanto es la preferencia que tiene el individuo en tanto orientar sus acciones. Eso es la personalidad. Eso es la personalidad. Un trastorno de personalidad es un problema en la orientación de las acciones del individuo en el que, por ejemplo, no hay correcta alineación entre los medios que está utilizando y los fines que desea. O a lo mejor una persona es demasiado obsesiva y entonces su personalidad le obliga todo el rato a estar demasiado centrado en el orden. O a lo mejor una persona es demasiado narcisista, entonces su personalidad en todas las cosas que hace van a estar orientadas a recibir la admiración de los demás. O una persona es histriónica y entonces todas las acciones van a estar orientadas a ser o un centro de atención o a recibir afecto como significado de tener la atención de los demás. Y entonces va a estar todo el rato y todo lo que haga lo va a estar manifestando de forma un poco exagerada porque es la única forma que tiene de sentir que los demás le perciben y reconocen su sentir. Eso es el histrionismo, ¿vale? Pues eso es la personalidad. La personalidad abarca a todas las acciones de la conducta de una persona. Todas las acciones de la conducta de una persona están manchadas por sus rasgos de personalidad y están dentro de sus rasgos de personalidad. Y eso es muy importante. Vale. Cuando una enfermedad no tiene que ver con la personalidad, una neurosis no tiene que ver con la personalidad, lo que estamos diciendo es que el problema es muy local de una parte de la mente del paciente que no funciona o un tipo específico de dinámica que no está haciendo lo que se supone que debería estar haciendo, o lo está haciendo mal. Sin embargo, ese paciente puede tener una personalidad de cualquier tipo, pero sin embargo no puede hacer, hay una pequeña parte del mundo en la que no va a estar bien porque su mente no sabe hacer eso bien. Os voy a poner un ejemplo. A diferencia del trastorno de personalidad en el que todas las acciones van a estar motivadas por los rasgos de personalidad o manchadas o teñidas por los rasgos de personalidad, una persona que no tiene un trastorno de personalidad, pero por ejemplo tiene un problema que es que no puede pisar líneas, dices, simplemente se centra en las líneas, tiene esa pequeña obsesión. Eso no está en su personalidad. Eso es un problema que le sobreviene en una conducta muy precisa, muy particular. Y dices, bueno, es que ese es todo su problema. Y dices, sí, bueno, tiene algún otro problema parecido, que es no puede pisar líneas, tampoco puede tal... Son 3 o 4 cosas que son especialmente obsesivas y que le producen gran sufrimiento y, por supuesto, es incapaz de luchar contra ellas. Entonces, ¿vale? ¿Eso es un problema de personalidad? No. Porque no mancha su personalidad, sino que tiene algunas conductas que manifiestan que algo en la cabeza, en algún lugar de la cabeza no va bien. Y dices, vale, Proxy, me diríais, ¿qué es más grave? ¿Un trastorno de personalidad o una neurosis que no sea de personalidad? Bueno, evidentemente una psicosis siempre es más grave, ¿no? Pero de las neurosis, que no son psicóticas, ¿qué es más grave? ¿Un trastorno de personalidad o un trastorno que no esté en la personalidad? ¿Vosotros qué creéis? Por cierto, no sé si, Ramaluku, me estás preguntando a mí. Si queréis preguntarme a mí, por favor, destacad el mensaje o mencionadme, ¿vale? Para que me entere, porque si no, no me entero. Depende, dice Shero. ¿De qué depende, Shero? ¿De qué depende, Shero? Quiero saber de qué depende. No, si depende, depende. O sea, puede ser, por ejemplo, que el trastorno de personalidad puede ser un infierno, puede ser gravísimo, y que una neurosis que no sea trastorno de personalidad... pues no sea un problema tan grande. Vale, pues espérate que te leo, Ramaloku. ¿Puede darse dicho histrionismo, pero solo por tener ansiedad, por algún trigger o por fatiga mental? No. No, el histrionismo es un rasgo de personalidad. No es un rasgo local. No define una conducta. Define como un individuo, todo lo que hace un individuo. El individuo histriónico es aquel en el que todo lo que hace tiende mínimamente a
a esa necesidad de reconocimiento por parte de los demás. No confundir con el narcisismo. Histrionismo y narcisismo no tienen nada que ver, aunque se parezcan a veces en algunas conductas. Yo, por ejemplo, perdón, todos los que estamos en batalla cultural, todos tendemos al histrionismo, todo el mundo, ¿vale? Algunos a lo mejor un poco más narcisismo, algunos un poco más, a lo mejor un poco más límite, pero es muy característico de la gente que se dedica a la imagen el histrionismo. Los actores son todos unos histriónicos de flipar, por lo general, algunos con problemas graves. Entonces, no, el histrionismo no se puede dar no puede tener un trigger. El histrionismo está en toda la conducta de todo el individuo. Hola, Aladín, a buenas horas. ¿De cuánto le afecte a él o a los demás? Vale, vamos a ver. Pues todos mal. Todos mal. Es mucho más grave una neurosis no de personalidad que una neurosis de personalidad. Incluso cuando la neurosis de personalidad hace al paciente la vida prácticamente imposible. Os voy a intentar explicar por qué. La gravedad de un trastorno psiquiátrico no es la medida de gravedad de un trastorno psicológico, más bien, no es cuán imposible le esté haciendo la vida al paciente o a los demás. Eso es un rasgo que es necesario, no suficiente, pero desde luego no es definitorio. La característica de gravedad que nos importa a nosotros, estudiando la mente, es cuánto le aleja ese trastorno o ese problema al individuo de la realidad. Esa es la madre del cordero. Porque los trastornos de personalidad, aunque todos, aunque son crónicos, es decir, no se curan, tienen la particularidad de que tú puedes hacer que el paciente domine su trastorno. Y aunque el trastorno nunca se irá, por muy grave que sea, aunque el trastorno nunca se irá, el paciente siempre va a ser capaz de comprender la naturaleza de su trastorno. Si quiere, claro, para eso hay que querer. Lágrima, muchísimas gracias por ese tier 1 a Joseph Cooper. Por cierto, Enzo, gracias por tu Prime, y Lágrima, gracias por ese tier 1 también a Jesús Daniel, ¿vale? Entonces, claro, ¿cuál es el término que afecta a esto que define esto? El insight y la egosintonía. El insight y la egosintonía son los criterios mentales que hacen que algo sea o no sea grave en un paciente. Porque el problema en realidad de un trastorno de personalidad no es cuán difícil sea para él ¿cómo decirlo?, en el día a día. Hay gente con trastornos de personalidad que está incapacitada y gente con neurosis, no trastorno de personalidad, neurosis no TP, que no está incapacitada. Entonces, en ese caso, parece que es más grave el trastorno. Y dices, bueno, vale, pero ¿por qué? Porque la incapacitación no depende de lo grave que sea la enfermedad, sino de cuánto te impida trabajar o estar en sociedad, esa es diferente. Es una parte muy particular. Es cierto que es muy llamativa eso de los trastornos de personalidad, ¿vale? Que es muy llamativo que algunos trastornos impiden a la persona precisamente trabajar. Y trabajar es una de las cosas como más importantes que hacer en cultura. Pero eso no hace que la neurosis sea grave, porque a efectos clínicos tal vez, pero a efectos de teoría de la mente, lo que más nos importa es cuán afectada está la mente, no la conducta. Entonces, ¿qué es más grave? Es más grave aquello que el paciente es o incapaz de percibir, ¿vale?, o que le provoca distanciamiento o ausencia de la realidad. Porque un paciente, que este es lo que podríamos llamar el paradigma del loco, o la paradoja del loco, y es que el loco, cuanto más loco está, menos sabe que está loco. ¿Entendéis? Yo les veo a todos enfermos de la mente. ¿Estoy muy errado? Sí, probablemente estés proyectando. ¿Bien? Vale, pues vamos a definir, antes de volver a la egosintonía y el insight, vamos a intentar entender lo que es la psicastenia.
Fijaos, la psicastenia es un rasgo de conducta que se caracteriza por dos términos principales, que son la impulsividad y la obsesividad. Todo lo que hemos dicho antes, la definición de Miguel Lora, vuelve a pegar aquí la definición, por favor, que de hecho es que creo que la voy a pegar aquí, porque no está mal. Miguel Lora, pégala, gracias. La psicastenia es, de psique, dolencia de la psique caracterizada por fobias, obsesiones, compulsiones y ansiedad. La voy a copiar. Uy, perdón, control C. Control V. Vamos a poner en verde. Fobias, obsesiones, compulsiones y ansiedad. ¿Qué es la fobia? La fobia es el miedo irracional que nos provoca huir. La obsesión es la voluntad irracional que nos provoca querer hacer algo. La compulsión es la sensación de urgencia que tenemos o lo inmediato de lo que lo inmediato que es necesario, que creemos que es necesario en nuestra conducta. Y la ansiedad, ya sabéis lo que es. La ansiedad es un estado de miedo, ¿vale? Entonces, evidentemente es un trastorno ansioso. Evidentemente es un rasgo ansioso. Entonces, que la psicastenia es ansiosa no nos queda ninguna duda. Sin embargo, fobia y obsesión. La fobia está dentro de la obsesión. La compulsión y la ansiedad está dentro de la impulsividad. Entonces, a mí lo que más me gusta de entender la psicastenia es decir, por un lado, en la persona psicasténica tiene una impulsividad que le provoca obligación de hacer, y la obsesividad es la obligación o el sentimiento de obligación, evidentemente autoimpuesto, de pensar. ¿Qué diferencia hay entre un loco en un mundo de cuerdos y un cuerdo en un mundo de locos? ¿Cómo los distinguirías? Fácil. Ya lo dije en Terra Ignota. El cuerdo en un mundo de locos sería una persona que estaría contemplando cómo los demás son incapaces de tener relaciones unos con otros. Y por lo tanto, todos los locos son incapaces de mantener pactos. En un mundo de cuerdos, la gente sabemos que está cuerda porque es capaz de comprender al otro, en plan, contemplar al otro como un hecho que existe y de llegar, por ejemplo, a acuerdos, sentir amor o, compartir proyectos. En un mundo de locos eso no es posible. Un mundo de locos sería literalmente el caos. ¿Entendido? Es importante porque hoy en día hay mucha antipsiquiatría. Dices, no, la enfermedad mental es un constructo. Y dices, no, no lo es. De verdad que no lo es. No depende de paradigma, no hay exceso de patologización, todo eso es una gilipollez como un piano de cola. Y además es semiconstructivista y me da alergia. Sinónimo de aunque la injusticia es algo selectiva, bla, 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 no, estoy leyendo eso. Vale. Entonces, la impulsividad es ese sentimiento de necesito hacer. Y la obsesividad es el sentimiento de necesito pensar. La impulsividad viene de aquellas personas que tienen o muchas ganas de hacer algo, y si no lo hacen tienen ansiedad, o de aquellas personas que no son capaces de pensar antes de actuar, que son los dos rasgos de la impulsividad. ¿En qué se divide la obligación de hacer? En hacer muy rápido, sin pensar, ¿vale? O en tener muchas ganas que no puedes dominar. No dominio. En eso se divide la impulsividad. ¿Y en qué se divide la obsesividad? En obligación de pensar. Tengo que estar pensando todo el rato, esto es todo, ¿vale? Todo el rato. Y tengo miedo a
dejar de tener en cuenta. Perdonad la letra, ¿eh? Ya sabéis que es difícil escribir aquí. Vale, pues es la psicastenia. Es la psicastenia. No está Telle y alguien tiene que hacerlo. Tienes toda la razón, lágrima. ¿Está comprendido? Ahora estoy obsesiva con las oposiciones. Bueno, ahora estás obsesiva, no, estás obsesionada. Pero como estás obsesionada solamente con una cosa, ¿vale? No es un rasgo de tu personalidad, sino que es una conducta concreta que te provoca obsesividad. Si no pudieras nunca jamás librarte de las oposiciones y estuvieras obsesionada e incapaz de, por ejemplo, admitir el fracaso o incapaz de admitir para toda la vida, si esa obsesión se convierte en crónica, entonces tendrías una obsesión neurótica, una obsesión que, bueno, que es como se dice, que no tiene que odio esta palabra, desadaptativa. Es que es tan ridícula esa palabra. Perdón, lo siento. Claro, eso es. Si estuvieras igual de obsesiva con las oposiciones y con lo limpio que tienes el pelo y con lo ordenada que está la casa, pues entonces a lo mejor estaríamos pensando que la obsesividad ya puede ser un rasgo de personalidad. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto te aleja la obsesividad del contacto con la realidad? 0. Pues no es una enfermedad mental. ¿Cuántos elementos de tu vida están afectados por esa obsesividad? 1. Pues tampoco es un trastorno de personalidad. Listo. Clavao. Solamente tienes tremendos motivos para estar muy centrada en la oposición. ¿Por qué? Porque estás muy motivada, aunque la motivación sea negativa. Que es que si no la sacas, pues todo mal, ¿vale? Eso es una motivación. La motivación negativa también es motivación. Venga. Bueno. Fobias, obsesiones, compulsiones y ansiedad. Ya hemos visto lo que es la psicastenia. O pensar demasiado, pánico a no tener cosas en cuenta, muchas ganas de hacer cosas que quieres hacer y la incapacidad de actuar para evitar que tú tengas esa conducta, que es parte de la impulsividad. Bueno. Pues eso es lo que estas 4 cosas, pensar mucho, estar obsesionado porque no se te olvide o no tengas en cuenta cosas, hacer las cosas demasiado rápido, sentir demasiado rápido, el impulso, o tener muchas ganas de algo que te cuesta mucho resistirte las ganas. Eso es la psicastenia, es lo que caracteriza a los trastornos obsesivos, que son trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo y trastorno obsesivo-compulsivo. ¿A partir de cuánta obsesividad se considera mala o perjudicial? Vamos a ver, la obsesividad no es buena nunca. Porque la obsesividad, vamos a ver. ¿Te estás refiriendo a la obsesividad como rasgo de personalidad o a la conducta obsesiva? A ver, estar obsesionado con algo no es bueno nunca. Porque produce, como dice Miguel Ora, produce ansiedad. O el origen de la obsesividad es la ansiedad. Entonces, bueno o ser obsesivo no es bueno nunca. Porque la obsesividad proviene de un motor, de un mecanismo ansioso. Y los mecanismos ansiosos no son buenos. Un poco a ambos. Entonces, pues, a ver, quiero decir, ya sé que esto te lo digo mucho, ¿vale? Pero lo acabo de explicar. Y es... Se considera exceso de obsesividad cuando afecta a todos los ámbitos de tu vida, de tal forma que todos los ámbitos de tu vida media ansiedad. Entonces, o tienes un trastorno de obsesividad o tienes un problema de ansiedad, que puede ser, son muy parecidas, están muy ligadas. De hecho, es un espectro, es muy difícil distinguir muchas veces. Entonces, si afecta a toda tu vida, eres una persona o muy obsesiva o muy ansiosa. Entonces, mal asunto. Si estás muy obsesionada con una cosa hasta el punto de que cronificas esa conducta, aunque sea solamente con una cosa, también estás jodido. Entonces, estar obsesionada con las oposiciones solamente sería, yo qué sé, neurótico, patológico, si quieres, o malicioso, maligno,
en el caso de que nunca jamás fueras capaz, por ejemplo, de afectar una derrota y que esa conducta te absorbiera de todo el resto de tu vida. Entonces dirías, bueno, entonces esto empieza a ser... Vale, entonces ahí sí que entramos en el criterio de la viabilidad. O sea, ¿es posible vivir así? ¿Es bueno vivir así? ¿Estás abandonando el resto de tu vida? ¿Cuánto está afectando a tu vida y a tu salud esta obsesividad? Pues entonces evidentemente es malo. Ese es el criterio. ¿Hay un límite? No. ¿Por qué no hay un límite? Porque no se puede establecer un límite, es un espectro. Y claro, en el caso de las oposiciones es temporal. Otra cosa es que la motivación para hacer algo devenga en obsesividad, ¿no? Pero porque tenemos ansiedad y tenemos muchas ganas de sacarlo. Pero Sweet Beach no está obsesionada con las oposiciones. ¿Vale? Bien. Vale. Importantísimo, para distinguir un problema, una neurosis mental y una neurosis de personalidad, hay que atender a estas dos cosas. Del insight ya hemos hablado alguna vez. Hablamos del insight, no sé si os suena el insight. ¿Cuántos habéis jugado al Bloodborne? Levantad la mano los que hayáis jugado al Bloodborne, el mejor juego de rol jamás diseñado. Vale, lo entiendo, pero creo que deberías saber que si alguien pregunta algo que ya has explicado, puede ser que no le haya quedado clara tu explicación. Ya lo sé, ya lo sé. Y tú deberías saber, y tú deberías ser que soy un neurótico y que entonces... siempre voy a tender a reñirte por tus preguntas. Venga. El Dark Souls no. Me interesa el Bloodborne. Yo te he visto jugar a ti, pero sí más del Candy Crush. No. ¿Cómo que a ver si hacen el porta PC? Ramaloco. Dark Souls existe en PC desde hace por lo menos ya 6 años. Todos los Dark Souls están en PC. Y además con buen port. Desde que hicieron el Dark Souls Remaster... no, Bloodborne no. Y no creo que no harán port a PC. Seguro que no. Tardará muchísimo en que Bloodborne tenga un port a PC. Muchísimo. Si es que lo hacen. Que a lo mejor ni lo hacen. Bueno, da igual. Que no nos distraigamos. Maldita sea. ¿Qué es el insight? El insight es la capacidad que tenemos para apercibir o percibir la conducta interna. Capacidad de percibir la conducta interna. Que, para los que vengáis mucho al canal, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, el insight es entonces la capacidad de hacer meta representaciones sobre la neurosis. La capacidad de ser consciente de cuando tu conducta interna, o sea, en general de tu conducta interna, pero particularmente de la conducta interna negativa, que te hace daño. Eso es el insight. Entonces, la capacidad que tiene el paciente, en el caso de clínico, la capacidad que tiene el paciente para comprender o apercibirse de su propia conducta. ¿Vale? Entonces, es exactamente lo contrario. Es que tiene que ser lucidez. Porque es exactamente lo contrario a la locura. El insight o la lucidez es exactamente lo contrario a la locura. Es cierto que en España también se dice insight, no hay una traducción de insight en España. En España todo el mundo en clínico dice insight, nadie dice lucidez, porque la palabra es insight. Es un anglicismo, vale. Lo tradujeron como lucidez, ¿por qué? Porque insight es exactamente lo opuesto a la locura. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la locura es aquel rasgo de la conducta interna que te separa de la realidad. Si estás desconectado de la realidad y no percibes la realidad, entonces no tienes insight. Perdón, no tienes, no tienes salud mental. La enfermedad mental, no la neurosis, la neurosis afecta a la conducta y la enfermedad mental afecta a la comprensión de la realidad. ¿Vale? Pues cuanto más insight, menos loco estás. Cuanto más loco estés, menos vas a ser capaz de entender tu propio proceso interno. Por cierto, el insight aumenta con el CI.
Lo que pasa es que no se mide en los test. Si pudiéramos, y esto además, en fin, acabaría, os va a parecer una baladronada, pero no lo es. Si pudiéramos medir la capacidad de insight de un individuo, que en cierto sentido se puede medir en Big Five, o se puede derivar en Big Five, entonces acabaríamos con toda esa mierda de la inteligencia emocional, las inteligencias múltiples y todas esas giliporteces. Porque en realidad, cuanto más inteligente eres, más capaz eres de darte cuenta de lo que está ocurriendo dentro de ti. Porque más capaz eres de hacer metarepresentaciones, que es eso de salir hacia afuera y verte desde fuera. ¿Ok? ¿Cordura no valía? No, cordura no valía. Tenía que ser lucidez. Porque la cordura se tiene y la lucidez se adquiere. Porque es importante que en Bloodborne el insight o la lucidez se adquiera mediante epifanías, súbitamente. Es decir, el insight no solamente es una capacidad, sino que es una capacidad que se define por cuántas veces, de forma revelada, te apercibes o comprendes súbitamente algo que está ocurriendo dentro de ti. ¿Vale? Sí, Ángel, pero porque esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Eso es lo que hace Bloodborne. Tienes que ver el directo del Bloodborne. Tengo un directo y tengo un vídeo. Entonces, si lo miras, entenderás por qué en Bloodborne es así. Vale. Sí, introspección, Miguel Ora. Lo que pasa es que la introspección, hay un matiz, es buena traducción, Miguel Ora, pero hay un matiz. La introspección es la capacidad de mirar dentro. El insight es la capacidad de comprender lo que hay dentro. Es un segundo paso. Pero la introspección es un prerequisito para el insight. Si no eres capaz de hacer introspección, el insight no vale para nada. ¿Qué demonios le pasa a Daniel? Daniel, tío, ¿te puedes moderar un poco o serán los moderadores los que te moderen, bro? Esa palabreja es una maravilla, solo por ello ya merece la pena el directo, ¿vale? Pues esto pues es importante, ¿vale? Los trastornos de personalidad sí que ocurren bajo insight. Es decir, tú puedes ayudar al paciente o a veces el paciente es capaz él mismo de darse cuenta cuál es el problema, que tiene un problema. El paciente con un trastorno de personalidad sabe que hay una diferencia entre él y los demás. El problema es que a veces no sabe cuál, pero sabe perfectamente que él no es igual que el resto. Sus emociones no funcionan igual, sus relaciones no funcionan igual, no sabe por qué, pero sabe que hay una diferencia. La persona con un trastorno, por ejemplo, esquizoafectivo, que esté focalizado en la relación con los demás, las relaciones no funcionan bien, pero él no percibe, o ella, si queréis, no percibe que la falta de normalidad de su conducta. ¿Vale? Entonces el trastorno de personalidad es comprendido por la persona que lo tiene, porque eres capaz de comprenderlo. Pero la neurosis, no TP, no tiene por qué. De hecho, la mayor parte de las veces no. Por eso la neurosis, que no es un trastorno de personalidad, está más próxima a la psicosis que el trastorno de personalidad. Próxima pregunta. Una persona con bajo IQ, digamos normie, entonces no es bajo, entonces es normal. ¿Le cuesta más hacer insight o introspección? Sí, le cuesta más. Le cuesta más, porque tiene más dificultad para elaborar metarepresentaciones. Que es exactamente lo que quería decir. Si no he dicho eso, es lo que quería decir. Que cuanto menos IQ tienes, más dificultad vas a tener para manejar tus propios pensamientos internos. He acabado abriendo Inside, la tienda de ropa, y me he comprado unas botas marrones efecto piel por 26,99. Aladín, lo celebro muchísimo. Qué fuerte, qué influencial soy. Aladín, ¿sabes qué? Tengo un Patreon. En serio. Tengo un Patreon, que es el que me da de comer. Yo te lo dejo caer. Yo te querría más si fueras Patreon. De hecho, te gustaría bastante ser Patreon. En serio, ¿eh? Y si no lo eres, pues evidentemente todos estaremos queriéndote menos, te admiraremos menos, eres mucho menos ideal y parece que tengas mucha menos templanza si no eres Patreon. Sí. Sí. En serio, dar una vuelta. Vale. ¿Entendido el insight? Vale. Entonces, una persona con trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo
tiene insight sobre su trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo. Una persona con TOC normalmente no. Es muy difícil que se dé cuenta del proceso interno por el que en los que se manifiesta ese TOC. Lo que sí que se da cuenta es de cómo está estropeada su vida y él sabe bueno, pues que tiene problemas con el orden, pero él nunca jamás va a comprender cómo los demás soportan el orden. Soportan el desorden. No lo puede comprender. Una persona con trastorno obsesivo-compulsivo grave. ¿Vale? Por ejemplo, cree que su naturaleza interna es la norma, es lo real. Chiral, buenas noches. Bien, eso es una cosa. Y luego está la egosintonía. La egosintonía se opone a egodistonía. Egodistonía, ¿vale? O sea, que hay que decirlo todo. Vale, la egosintonía es el rasgo de personalidad o el rasgo mental por el cual una persona está alineada con aquello que su personalidad le obliga a hacer o le empuja a hacer. Por ejemplo. Esto es un poco más complicado. Esto es bastante más complicado. Antes he estado pensando ejemplos y no me gustaba ninguno. Ups, mierda. Lo que está ocurriendo dentro de una persona está coordinado con su superior, con cómo cree que deberían ser las cosas. En una persona con trastorno obsesivo-compulsivo, ¿vale? Esa persona, aunque sufre mucho por el desorden, perdón, chicos, que me han estrangulado mucho hoy y estoy mal de la tos. Es una persona que verdaderamente quiere ese orden por el que está obsesionado por conseguir. Realmente lo quiere. Entonces, no siente que su necesidad del desorden sea una putada. Para el ego sintónico, que las cosas no estén ordenadas está mal. O que no estén ordenadas como a él le gusta está mal. Pero para el ego distónico, el hecho de ver las cosas desordenadas y sentir ansiedad le jode. Dice, no debería estar sintiendo ansiedad por esta mierda, pero la siento. Eso es ego distónico. El trastorno de personalidad es ego distónico. Y el trastorno neurótico no TP es ego sintónico. Decidme si habéis entendido esto. No. Vale. Sí. Buenas noches, Simo. Sí. Otra vez. Vale, otra vez. No, sin problema. ¿Qué nos dices? No es fácil. La egosintonía es lo alineado que está el yo con la neurosis. Por ejemplo, mi neurosis es del orden. Necesito que las cosas estén ordenadas siempre de mayor a menor. Por ejemplo, o por lo menos siempre ordenadas y que la mesa esté despejada. Yo no soporto que haya cosas encima de la mesa, ¿no? Por ejemplo, me invento. Tengo esa obsesión. Tengo ese rasgo psicasténico. Si veo las cosas desordenadas, siento ansiedad o incluso pánico, si queréis. Vale, pues hay dos formas de vivir esto. La egosintónica dice, es que evidentemente este desorden es insoportable. ¿Cómo no me voy a sentir mal por este desorden? Es que a vosotros nos pone enfermo. Eso es egosintónico. Porque mi ego comprende efectivamente que ese desorden, ¿no? Mi yo dice, ese desorden no debería estar así. Claro, desde fuera la gente dice, bro, de verdad, no es para tanto. El desorden no es para tanto. Está bien la cosa. Ordenamos un poco, tal, y digo, no. No, digo yo, no, tiene que estar perfectamente ordenado. Si no está perfectamente ordenado, es que literalmente no está ordenado. Egosintónico. Porque su obsesión con el desorden va acompañada de lo que él cree que verdaderamente quiere. Y desde fuera puede ser algo completamente extremo que nos extrañe, pero es lo que su ego necesita. Y va a seguir haciéndolo. Va a seguir haciendo eso. El tratamiento clínico consistirá en que a esa persona hay que hacerle comprender
que siempre va a querer tener ese orden, pero que ese orden le está haciendo daño. Entonces, que a pesar de que él no va a ser incapaz de dejar de sentir, de dejar de tener esa percepción por el orden o el desorden, que sepa que eso le está perjudicando. Entonces, lo egosintónico es muy difícil de tratar. La diferencia, por ejemplo, entre egosintonía y bueno, continúo con el ejemplo. El egodistónico es la persona que tiene trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo. Bueno, no, o lo que sea. El el egodistónico es aquel cuya propia ansiedad por el orden le parece anormal. Dice, joder, lo siento, bro, sé que esto no está desordenado, pero a mí me revienta, necesito ordenarlo, quiero curarme de esto. Eso es egodistónico. ¿Se ha entendido ahora? No, no depende del insight. No depende del insight. La egosintonía es un poquito más general, pero sobre todo afecta a la conducta externa. A la conducta interna es el insight. Pero es la contraparte. Vale. Os voy a poner otro ejemplo. La diferencia entre psicosis y alucinación. En la psicosis alucinatoria es egosintónica. No puedes hacer creer al paciente que eso no está ocurriendo, porque su cabeza lo ha vivido como real. Eso es egosintonía. ¿Vale? Entonces su cabeza es real. Eso es en la psicosis alucinatoria. Y en la alucinación, por ejemplo, enteógena, que es, yo qué sé, me tomo un tripi y empiezo a ver pitufos. Yo sé que los pitufos no son reales. Estoy flipado. El LSD provoca alucinaciones que son proyecciones egodistónicas, que tú sabes que eso no es real. Entonces lo estás viendo, pero eres consciente de que eso es una alucinación. Claro, el egodistónico parece darse cuenta de que algo no va bien, esa es la cuestión, de que algo es anormal. El egodistónico comprende la anormalidad de su conducta, de su necesidad, de tal, igual que el insight, ¿vale? Entonces, el egosintónico es mucho peor, porque el egosintónico no puede comprender lo anormal de su conducta. De hecho, es incapaz de comprender cómo los demás no lo ven como él. Y es mucho más duro, porque claro, para el tratamiento de la neurosis que sea, es importante que el paciente sea consciente de lo que le ocurre. Y es muy difícil hacer consciente a un paciente de lo que le ocurre cuando esa neurosis es egosintónica. Pues ahí está el TOC. El TOC es egosintónico. Aparte de todo lo que tenga, que ya lo veremos el martes que viene, que ese es el problema del TOC, el TOC es tremendamente egosintónico. El trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo no. Trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, la persona está continuamente en ansiedad y no puede evitar la ansiedad de que las cosas no estén como esa persona quiere. No puede evitar rumiar y no puede evitar, por ejemplo, algo muy característico de las personas con trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo es que no pueden no hacer planes. No pueden no hacer planes. Necesitan hacer planes. Si no está todo planificado, van a sentir incapacidad de actuar. Miedo, a veces pánico, a veces tremenda ansiedad, a veces ataques de nervios, lo que sea. Trastorno de personalidad. Pero saben que eso no es normal. Lo que pasa es que tampoco pueden evitar sentir esa ansiedad. Pero el insight y la egodistonía del trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo le permiten comprender la gravedad de lo que le está ocurriendo. Y eso es muy útil porque también entonces pueden percibir cuando mejoran y por lo tanto pueden ser conscientes de qué acciones les llevan a mejorar, qué tratamientos les hacen mejorar, qué tratamientos les hacen empeorar, qué circunstancias son buenas para ellos, qué circunstancias no. Entonces, aunque el trastorno sea muy grave, es más fácil de tratar o es más tratable, porque el paciente se puede apropiar de su trastorno y por lo menos poseerlo y manejarlo en la medida que el trastorno le permita.
Teniendo en cuenta que los trastornos de personalidad son crónicos. Pero el trastorno obsesivo-compulsivo no. La obsesión de la persona con trastorno obsesivo-compulsivo es prácticamente mágica. O sea, está rozando, de hecho así se dice, que el trastorno obsesivo-compulsivo roza la psicosis. ¿Por qué? Porque la obsesión concreta de la persona con TOC, que le lleva a hacer un ritual, por cierto, el trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad no tiene rituales, ¿vale? Los rituales de llamar 3 veces o tal es de obsesivo-compulsivo, no de la personalidad, es del trastorno obsesivo-compulsivo. Los rituales del trastorno obsesivo-compulsivo, la mente confabula para justificarlos. Se llama confabulación. ¿Vale? La mente egosintónica con el trastorno obsesivo-compulsivo confabula. Y es que si tú haces ver a una persona que no necesita llamar 3 veces, le dices, tío, estás llamando 3 veces. Dice, sí, claro. Sí, yo llamo 3 veces. Necesito llamar 3 veces. Si no llamo 3 veces me muero. Literalmente me muero de ansiedad. O sea, me quedo aquí. Y es verdad. No puedes hacerle comprender que eso es un miedo irracional. No puedes. No se puede hacer. Puedes, si acaso, hacerle ver la diferencia entre él y tú, y que tú puedes hacerlo sin miedo. Pero él jamás va a poder hacerlo sin miedo. Es decir, él jamás va a poder sentir, ¿vale? Eso es TOC. Eso es TOC. Entonces, cuando tienen un ritual, como por ejemplo lavarse las manos mucho, e intentan tratarse el ritual de lavarse las manos, aunque en un inicio el lavarse las manos no estaba motivado por nada, por ningún miedo concreto, simplemente al miedo a que las manos no estén limpias, si tú intentas que esa persona deje de lavarse las manos o le fuerzas, junto con su colaboración, evidentemente, a que deje de lavarse las manos, su mente va a confabular, que es que va a rellenar la realidad para que encaje con la obsesión. Cosa que no ocurre en el trastorno de personalidad, que es al revés. Tú contrastas la obsesión con la realidad. En el trastorno obsesivo-compulsivo es la mente la que termina justificando la compulsión. Entonces terminará creando virus en sus manos. O sea, virus, me refiero. Terminará creyéndose que está enferma. O terminará diciendo que es que hay virus por todas partes y su mente entrará en pánico porque empezará a haber bacterias y virus por todas partes. Y si no se lava las manos, no se las quita. ¿Comprendéis? Es decir, que la mente terminará imaginando lo que sea, que eso se llama confabulación, que es un fenómeno increíble, que además tiene que ver con el instinto fantástico, otra vez modelo de Proxy, con lo increíble de la mente creando cosas que no existen para justificar un ritual. Entonces, esto pasa en los psicóticos y en los TOC. Entonces, por eso el TOC es uno de los trastornos neuróticos, no TP, ¿vale? Trastornos neuróticos más cercanos a la psicosis que hay. Eso es TOC. Y eso es la egosintonía. ¿Vale? Egosintonía, otra perla de esta noche. Joder, algunas veces un concepto de repente materializa 1000 cosas que andaban difusas en tu cabeza de forma magistral. Me alegro, Joseph. Me alegro. ¿Se puede tener ambos? Sí, claro. Son dos rasgos de la persona. O sea, todo el mundo tiene una egosintonía o distonía respecto a su neurosis, y todo el mundo tiene un insight, un nivel de insight respecto a su interior, claro. La cuestión es que los trastornos de personalidad son, primero, albergan insight, se puede realizar insight sobre ellos, la persona tiene insight, y es egodistónica. Eso es el disconfort es patente para la persona y la persona puede comparar cómo deberían ser las cosas. La persona puede ver en su mente cómo deberían ser las cosas. La persona egosintónica no. La neurosis egosintónica o la conducta la conducta interna egosintónica impide que la persona vea o contemple
la falsedad o la innecesidad de sus actos. Hasta el punto de que incluso cuando se fuerce a hacer otra cosa diferente, su mente terminará creando un peligro para justificar que tiene que volver a hacerlo. Cuando a veces te parece que alguien ha dicho una cosa que no dijo, pero a ti te ha parecido claramente que lo dijo y así lo recuerdas, ¿eso qué podría ser? Bueno, eso es confabulación, pero... Eso es un tipo de confabulación, pero yo creo que eso es proyectivo. Es decir, lo has recreado en tu mente y en tu memoria aparece como que ha ocurrido. Eso suele ocurrir mucho con los sueños, que a veces los sueños se almacenan como parte de los recuerdos y de hecho sí, hay parte de las cosas de nuestro pasado que las hemos soñado, no las hemos vivido de verdad. Pero bueno, eso es en cierto sentido es una forma de confabulación, Manzano. En el enamoramiento no ocurre lo mismo, sí. Sí, eso es. El enamorado confabula para ver al enamorador, bueno, para ver al amor como lo mejor del mundo, justificando sus defectos, cosa que haría de forma normal. Sí. Y luego el enamoramiento tiene estructura de enfermedad mental porque tampoco permite insight. De hecho, ven las llamas antes los que están fuera, ven el humo antes los que están fuera que las llamas los que están dentro. En el enamoramiento, en el amor, bueno, en el enamoramiento más bien. Entonces, el enamoramiento no permite insight y es completamente egosintónico. Es muy buen ejemplo, tío. Me gusta mucho, sí. Hola, Arcúa, buenas noches. ¿Qué trauma origina qué cosa, Sero? ¿El trastorno obsesivo compulsivo? Sí, por eso se dice que el amor es ciego, efectivamente. ¿Se puede tener TEA, psicosis y TOC? Sí. Bueno, el trastorno, lo que genera el trastorno obsesivo compulsivo y lo que genera el trastorno de la personalidad obsesivo compulsivo ya lo veremos el martes, que eso es más complicado. El origen de los trastornos lo veremos el martes, Psicología 101. Entonces debemos evitar el enamoramiento. No, bueno, tú puedes intentar evitar el enamoramiento, pero solamente puedes evitar enamorarte convirtiéndote en una persona amargada. Es decir, solamente la amargura evita el enamoramiento. Y por cierto, será un estado de negación. El estado de negación es la amargura. O más bien, la amargura es el estado de negación. Al igual que la ira, la gula y todo aquello que nos haga perder el control. No tiene nada que ver el enamoramiento con el pecado, Ángel. No tiene nada que ver porque el enamoramiento no es una conducta impulsiva, es involuntaria, que no es lo mismo, porque es inconsciente. Proxy, tengo familiar con TOC. Hola, Virgilio, ¿cómo estás, tío? Espero que mejor. La obsesión son los insectos, hasta el punto de no entrar a cuartos de baño con ventana al exterior. Cree que los insectos entrarán por esa vía para atacarle. Madre mía. Madre mía. Putada. ¿Y está medicado? ¿O medicada? ¿Está medicade? Perdón. Una persona con TEA, psicosis y TOC. Es que... De todas formas, el trastorno espectro autista psicótico... A ver, puede existir, sí, pero por arreglo diagnóstico, como quien dice, o sea, por idea feliz, como se dice en matemáticas, que es que trastorno espectro autista con psicosis normalmente encajaría más en un trastorno esquizoafectivo o una esquizofrenia. Pero vamos, si claramente tiene TEA y además tiene efectivamente crisis psicóticas de desconexión con la realidad, pues tendrá TEA y esquizofrenia o trastorno esquizoafectivo o algún trastorno psicótico, algún tipo de tendencia a la fuga. El TOC es... Mira, yo no soy partidario, aquí que me corrija el que sepa más que yo, de diagnosticar TOC a una persona con TEA. Porque no vale para nada. Porque los rituales de un trastorno espectro autista están absorbidos por el trastorno espectro autista. Entonces no tiene mucho sentido
que un trastorno espectro autista diga tiene TEA y TOC. Y dices, no, es que los rituales propios de... O sea, el trastorno espectro autista ya tiene su propio ritual. Entonces, a no ser que digas, no, mira, es Asperger altamente funcional, pero además tiene TOC y crisis psicóticas. Y dices, bueno, pues a lo mejor sí, ¿vale? Pero muy raro que el TEA y el TOC estén juntos. Normalmente uno absorbe al otro. ¿Qué relación tiene con una fobia? Pues esto. Una fobia es una forma de obsesividad. Entonces, una fobia psicasténica. A ver, cuando dices con una fobia te refieres a lo que en psicología se llama fobia específica. Es decir, soy no sé qué fóbico. Y claramente tienes esa fobia. O sea, la relación de la psicastenia con la fobia específica es que lo fóbico es psicasténico. Entonces, la persona con una fobia, normalmente para llamarlo fobia específica, la persona es egosintónica con su fobia. Es muy difícil que una persona... Vamos a ver. Voy a intentar explicarlo bien. Para eso tengo este puñetero canal. Una fobia es el miedo irracional a un hecho o a que ocurra un hecho. Eso es una fobia. ¿Vale? Miedo irracional, o sea, miedo exagerado, demasiado miedo, más miedo del necesario para protegerte de eso. Bien porque tengas más miedo del que verdaderamente necesitas tener, porque la cosa no es así de ofensiva, es decir, las arañas no hacen nada, la mayoría no pican de las arañas, pero es muy común la aracnofobia, ¿no? O el miedo absoluto a las ratas o a los ratones, pues eso también ocurre, o a las palomas, que es también bastante común. Entonces, bueno, pues una vez que está dada por hecho la irracionalidad de la conducta fóbica, y por lo tanto ya decimos que entra dentro del espectro neurótico, grave, de entidad, por así decir. Entonces, ¿qué relación tiene la fobia con la psicastenia, la egosintonía y el insight? Bueno, pues que una persona con una fobia es egosintónica. O sea, percibe al objeto amenazante como universalmente amenazante. Entonces, es un rasgo de obsesión, está obsesionada con ese evento, ese objeto, ese hecho, ese animal, eso es lo que sea, y la conducta respecto a ese objeto siempre es obsesiva o impulsiva, o ambas. Por ejemplo, la reacción frente a algo que te produce fobia siempre es muy impulsiva. O sea, no puedes, normalmente es muy rápida, y rápidamente le das un manotazo a alguien, o gritas, o le das o tiras el objeto, o lo rompes, o te vas corriendo, que es lo que diríamos la impulsividad veloz, ¿no? El no poder haber hecho otra cosa. O bien, si intentas resistir la fobia va a crecer y crecer y crecer y crecer, se te va a apoderar y terminarás teniendo una crisis si intentas resistirla. Entonces, la fobia provoca impulsividad y obsesividad por evitarla. Sí, hay una fobia a gastarse dinero, sí. No sé cómo se llama, pero hay fobia de eso, sí. A ver, hay que distinguir la de la tacañería pues con los mismos criterios. O sea, es neurótica cuando la obsesión por mantener el dinero es absolutamente innecesaria, y que si fuerzas a la persona a gastar dinero, entra en fuerte crisis de ansiedad. Entonces, el disconfort que le provoque es lo que va a agravar, o lo capaz que sea esa persona de ir en contra de su propia conducta es el mejor indicador de la gravedad de la neurosis o de la conducta errónea. Una chica que trabajaba para cierta pareja mía, tras un tiempo empezó a ordenarlo y limpiarlo todo compulsivamente. Tiempo después de dejar el trabajo estaba incluso peor, hasta ordenaba los calcetines por la letra del color y lloraba cuando no tenía qué hacer. ¿Por qué pasa esto? Antes estaba bien, cheers 100. Muchas gracias por tus bits, Disconexus. A ver, eso es un indicio de trastorno obsesivo-compulsivo, ¿vale? Entonces habría que descartar trastorno obsesivo-compulsivo.
Eso es también propio del espectro esquizoide, es decir, del rango esquizoafectivo. Entonces puede ser. Es difícil, porque es muy difícil de ver, pues que las causas la etiología de ese tipo de conducta es muy variada y además es muy compleja, porque de hecho el TOC es un misterio, ¿vale? El TOC es un misterio. Se sabe qué cosas más o menos funcionan para curarlo, se sabe qué cosas lo originan, pero no se sabe por qué esas cosas terminan originando esa conducta. Entonces el TOC es un misterio. Trastorno de personalidad obsesivo no tanto. Los trastornos de personalidad son menos mistéricos. Puede ser, primero, que tenga un trastorno de ansiedad de fondo que se termine materializando en orden y que el orden sea un lenitivo que le permite dejar de sentir ansiedad. Es como en psicoanálisis esto se llamaría, está sublimando su ansiedad en una conducta que le hace sentir que está cambiando algo que no debe ser por algo que sí, ¿no? Está cambiando la realidad y ese poder sobre la realidad le hace sentir que lo que necesita es ordenar. Pero la causa, el origen puede estar muchísimo más profundo. Y eso es que se está manifestando como una obsesión, como una conducta obsesiva, pero el origen no es un trastorno obsesivo en sí, sino que es una conducta obsesiva cuyo origen probablemente sea el trauma. O sea, un trauma específico. Los traumas específicos que suelen derivar en yo si tuviera que apostar, es muy común en los traumas de abuso sexual que se han cronificado en mecánicas de culpa. O sea, la conducta obsesiva por el orden tiene un origen culposo y esa culpa es, bueno, pues un mecanismo de racionalización, un mecanismo de defensa frente a un trauma. Y ese trauma puede ser abuso sexual. También puede ser una experiencia traumática no sexual, como por ejemplo que le hayan atacado por la calle y haya tenido muchísimo miedo. Entonces el estrés postraumático también puede provocar conducta obsesiva y tal, ¿no? La depresión incipiente no tratada. Pero yo iría por la culpa, por constructos de culpa. Sweet Beach, en mi caso reacciono apartándome de las abejas, pero yo soy alérgica. ¿Se ha generado fobia en este caso? Sí, pero no es fobia neurótica. O sea, es una fobia condicionada, es decir, ha habido un condicionante que es que te da miedo a las cosas porque efectivamente representan un peligro. Por lo tanto, tienes miedo a la vivencia de que a ti el hecho de que te pique una abeja en tu cabeza representa un peligro mucho mayor, pero porque es un peligro mucho mayor. Por lo tanto, no está habiendo una separación de la realidad, ya que esta es cierta. Tu reacción es necesaria porque estás evitando un dolor, un mal que el resto de personas no tienen que evitar. Entonces, ¿es una fobia? Yo no diría que, bueno, evidentemente es una conducta fóbica, ¿vale? Pero yo no diría que eso es neurótico en absoluto. Eso es normal, que es de cajón. Es de cajón. Ya, eso es muy doloroso, Disconexus. Muy doloroso eso. Es de ver y de vivir las dos cosas. ¿Le pasó a Marge en Los Simpsons? Eso de ponerse ¿el qué? ¿Lo de la abeja o lo de ponerse a ordenar por un trauma? Es que Marge es una persona tremendamente fóbica. Es un personaje tremendamente fóbico con muchísima capacidad de negación. Entonces, Marge es un personaje en continua autorrepresión, en continua autorrestricción de la propia emoción y de la vivencia en la realidad. Entonces, ¿por qué? Pues, bueno, el trauma viene evidentemente por su padre y sus hermanas, que es un trauma de culpa que flipas. Entonces, Marge está intentando complacer a Homer porque Homer es igual de inútil que el padre de Marge. ¿Vale? Es que, o sea, los Simpson psicológicamente son una maravilla, una absoluta maravilla. Padre de Familia también, pero Padre de Familia es más bestia y es un poquito más hardcore, un poco más irreal. Pero los Simpson, sobre todo de las 10 primeras temporadas.
Bueno, a partir de la temporada 10 ya los ipsos se vuelven aleatorios. Lo de ordenar, vale. Ah, mira, ¿ves? Le atracaron y empezó a limpiar la casa. Vale, pues es que es esa dinámica, es que es así, es que eso pasa, de verdad, ¿eh? Eso pasa. Si quieres que te conteste, tienes que poner... Gracias, Ángel, muchas gracias por ayudar a la ecología del chat. Bueno, estamos 50 panitas, estamos teniendo una media de 50, lo cual yo agradezco mucho. O sea, vamos poco a poco hacia los 60 y después de los 60 a los 70 y después de los 70 a los 75. Y entonces, afiliado. Y entonces ya seré feliz porque podré, yo qué sé, volver a desayunar fuera de casa de vez en cuando o cosas así. Lisa, ¿qué tiene? Lisa, ¿qué tiene? Es que en realidad Lisa es el personaje más cuerdo de todos. Lisa ha heredado la culpabilidad de su madre y la inhibición de su madre por imitación y tampoco se permite cosas. Entonces, Lisa es un genio diletante que no ha crecido en un ambiente que le haya permitido vivir sus propias... vivir de su manera, a su manera, sus propias capacidades. Perdón. Lisa es un prototipo de genio, es el prototipo de genio real, porque los genios realmente son como Lisa Simpson, no son como, no sé, como... A los genios no les va bien las cosas, casi nunca les van bien las cosas, porque los genios tienen tremendos problemas de adaptación. Entonces tienen que crear un mundo fantástico dentro de sí, tienen que meterse muy dentro de ellos mismos para poder sobrevivir. Porque el mundo les rechaza, el mundo no les entiende, no encuentran iguales, no encuentran... Es una mierda absoluta, es una mierda absoluta. Y luego es muy difícil que un genio termine canalizando su capacidad en cosas que le permitan ganarse la vida. Porque las neurosis aparejadas a la alta capacidad genio, no a las altas capacidades, que hoy en día altas capacidades es prácticamente todo, sino al genio, es... la incomprensión en la infancia y la incapacidad de criarse en un ambiente en el que poder establecer lazos de seguridad, lo cual suele derivar en neurosis de relación con los demás que se extienden a otros ámbitos de la vida, como les resulta muy difícil tener una relación laboral, terminan derivando en conductas obsesivas, en fóbicos también, les resulta muy difícil hacer pareja, tienen problemas también de rencor, una herida narcisista muy grande, los pobres, porque, en fin... A mí me pasa que le tengo fobia a las aceitunas, no es coña. La tengo desde niño. No puedo comer nada que tenga aceitunas y no me gusta verlas. Si me hacen bromas o intentan hacerlas comer me enfado bastante, pero tengo problemas en tomar aceite. ¿Cómo? Bueno, no sé, tendría que verlo más, Rad, la verdad. Tendría que ver lo que es... O sea, ¿qué es lo que ocurre cuando ves aceitunas? No en un bote, por ejemplo. El típico bote de aceitunas que abren y echan en un cuenco. ¿Qué te ocurre? Bueno, el asco patológico es una conducta fóbica, ¿eh? El asco patológico, o sea, el asco fuerte es fóbico. Más asco del normal es fóbico. Lo que pasa es que en lugar de terror, que tienes asco, que es otra emoción. Pero es psicasténica también. Asco y me repele. Pues sí, parece ser que sí. Sí. Es fóbico, sí. Fue clínico fóbico, sí. Probablemente traumático, ¿eh, Rad? Probablemente traumático. O sea, porque hay dos tipos de fobia. O dos tipos de origen de la fobia. La traumática, igual que la obsesión, ¿vale? La obsesión tiene origen, igual que la fobia, tiene origen traumático o tiene origen en una representación. O sea, la diferencia está en que la fobia traumática es una mala experiencia que, aunque se ha integrado de forma inconsciente y se ha olvidado, porque se ha reprimido, por ejemplo, ese trauma existió. Y entonces, aunque no sabes por qué, te sigue provocando los efectos del estrés postraumático, ¿vale? Porque eso es un estrés.
postraumático. Entonces la fobia no es que sea la fobia de estrés postraumático, pero tiene esa estructura, porque pertenece a ese espectro. Y luego está la representacional. ¿Qué es eso? Que no ha habido un episodio traumático, sino que algo aparejado a la aceituna, que no se sabe qué cosa, la aceituna está representando, ha desplazado a la fobia original y tienes fobia a la aceituna porque prefieres tener fobia a la aceituna que fobia a la cosa que fuera. Que eso es un desplazamiento. Entonces, yo te recomendaría MDR. Te recomendaría terapia de desensibilización. Porque como experimento. Entonces, si el MDR funciona, la fobia es traumática. Si el MDR no funciona, la fobia es representacional. Bueno, espérate. Sí. Te voy a poner un ejemplo con los Simpson. No. No, porque no se va a entender. De nada, Rad. Wait, ¿se considera fobia porque genera una emoción irracional aunque no sea miedo? ¿Eso también afectaría emociones como la ira o la alegría? No, porque la emoción tiene que ser de rechazo. Y la ira no es una emoción de rechazo. La ira es una emoción de acción. La fobia provoca emociones negativas. La ira es una emoción positiva. La fobia es algo que te produce miedo o asco irracional. ¿Cómo se llama a la conducta en la que no tienes miedo? Quizás incluso te traiga a un elemento que sería sensato tener miedo. ¿Cómo se llama la conducta en la que no tienes miedo? Quizás incluso te atraiga, quieres decir, a un elemento que sería... A ver, ¿me puedes poner un ejemplo, Ángel? Maldita sea, Anónimo. Te quiero un montón. Joder, otra vez 5 suscripciones. Bueno, no sé si eres el mismo o no. Muchísimas gracias, tío. Muchas gracias. Mariano Stalmozar, bienvenido. Julián Gotor, bienvenido. Joel Kerekis, bienvenido. Homoloc, bienvenido también. Loremer, bienvenido. Y Yerga74, bienvenido. Sí, para el MDR ayuda muchísimo el Insight. Para que el MDR sea eficaz, es muy útil el Insight. Sí, muchísimo. ¿Qué clip has hecho ahí, Lágrima? Es Sangarot. Es Sangarot donando en secreto. Vale, que estás enlazando no es un clip, perdona, estás enlazando del directo del MDR, vale. Joder, muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Bueno, a ver, no sé, no me siento mal porque verdaderamente necesito el dinero, pero me alegra que se recompense, me alegra mucho. Chiral, ¿te entiendes por qué la ira es una emoción positiva? Es importante, ¿eh? Emociones positivas. Deseo, ira, curiosidad, hambre. Todo eso son positivas. Negativas. Ansiedad, miedo o pánico, ¿vale? Bueno, pánico, sí, pánico. Lo que pasa es que el pánico a veces es positiva. Según cómo es en el modelo de Punks, que es positiva. A mí me gusta ese modelo, pero vamos a quitar el pánico, porque habría que redefinirlo. Miedo, asco, pena, puede ser. Lo que pasa es que pena es como pánico. Pena y pánico están dentro del mismo constructo, que son negativas respecto a todo, porque son paralizantes respecto a todo, pero te hacen ir directamente hacia la necesidad de afecto. Ay. Lo tengo en mis apuntes desde la peli de Inside. Vale, Chiral, muchas gracias. Muchas gracias. Te voy a poner un punto positivo por acordarte de eso. Que sepáis que Chiral, por saber eso, no va a tener que hacer el trabajo de fin de curso. Todos los demás sí. Yo tengo fobia a mirar arriba. Según me contaban mis padres, uno de mis hermanos jugaba a la pelota, le dio un balonazo a una lámpara de araña del techo, se cayó estando yo debajo. Joder, macho. Me salvó otro de mis hermanos que me empujó. Literalmente no pude mirar arriba sin congelarme hasta los 28. Eso es fobia por estrés postraumático. Sí. Eso es fobia traumática. Así es. Mira, una forma de... Es que la tenemos analizada en el canal, la de Inside Out. Una forma de identificar
la fobia traumática de la representacional es que la fobia traumática, en el origen del trauma está en el objeto de la fobia. Es que esto no lo he explicado. Y en la fobia representacional no. El objeto de la fobia no pertenece a el trauma. Se ha desplazado hacia ese objeto, pero no pertenece al trauma. El objeto nunca intervino en el trauma. Yo no pienso hacer examen, soy VIP. Le pasaba generación de turismo a ver catedral. Ay, madre mía, Ramaloku, cuánto lo siento. Ha tenido que ser una putada grande. Sí, sí. Sí, sí. Y sentir el miedo cada... Madre mía. ¿Sabéis qué me pasa a mí? Que es parecido a lo de Ramaloku. Yo tengo una especie de fobia muy específica que es al precipicio. No me da miedo los precipicios o estar al borde de un precipicio. Lo que me da miedo es que haya algo en la vertical del precipicio. Por ejemplo, estuve una vez durante mucho tiempo en un apartamento en el que había otro apartamento al lado y teníamos balcón los dos. Bueno, pues había 50 centímetros de separación entre un balcón y otro. Entonces podíamos pasarnos cosas de un balcón a otro. Entonces, a veces, cuando yo entonces era, hasta hace mucho tiempo, fumaba. Y fue cuando me di cuenta de que tenía ese trauma, porque yo era incapaz de pasar algo al otro, por ejemplo, un mechero. Era incapaz de pasar un mechero al otro lado por miedo a que se cayera, ¿entendéis? Entre los dos balcones. No, a ver, vértigo, vamos a ver, el vértigo normalmente tiene la acepción de que es una fobia a las alturas, que es el miedo a caerse. Pero el vértigo, clínicamente, el término vértigo, corresponde a otra cosa, que es una cosa física que tiene que ver con la incapacidad de mantener el equilibrio por una disfunción en el órgano de equilibrio, en el sistema vestibular, una disfunción vestibular, que puede tener muchísimos motivos. Pero el vértigo es una especie de mareo que te hace perder el equilibrio, en el que eres incapaz de mantenerte de pie o tal. Y afecta a la propiocepción también, y en fin. Por ejemplo, los bichos suelen propagar enfermedades, pero hay personas que le gustan. Hay gente a la que le gustan las alturas pese a que son peligrosas. Sí, sí, porque hay gente que le gusta el miedo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo no tengo fobia a montar una montaña rusa. Si fuera fobia a las alturas, la montaña rusa me daría miedo, pero no. ¿Sabéis que no puedo, que no soporto llevar algo en la mano en la montaña rusa? No puedo. Pues bueno, no puedo. O sea, es casi más fuerte que yo. Ay, me pica el pie. ¿Vale? Bueno, pues nada, gente. Ya está. No ha venido Tella. Me voy a cagar en todo. Me voy a cagar en él. Que no haya venido al directo que he hecho exprofeso para él, porque es como una especie de doble psicología 101 en una sola semana. Pero bueno, oye, punto negativo, sí, tendré que hacer un trabajo de recuperación. ¿Os ha gustado? Son cositas chulas, ¿verdad? Ayudan a entender algunas cosas. ¿Fue improvisado el directo? Mis directos nunca son improvisados. Nunca. O sea, quiero decir, tampoco estoy horas preparándomelo, pero me los preparo siempre. Sobre todo, aunque conozca el tema, a veces tengo que prepararme antes el tema porque no es de mi ámbito y entonces tengo que estudiármelo para explicarlo. Por ejemplo, tuve que estudiar mucho para el autismo porque yo no había estudiado el autismo en mi vida. En fin, jamás. Ni siquiera en psicología clínica estudié autismo. Entonces, cuando no sé del tema me lo estudio, ¿vale? Pero si sé del tema, que es un poco más común que sepa del tema, lo que me preparo es el orden de la explicación, la exposición. Di esto, explícalo así, ahora di esto otro, tal. Por ejemplo, ¿qué es lo que me he preparado hoy? Decir, vamos a ver, ¿cómo explicamos la diferencia entre el TOC y el TEPOC? Pues vamos a explicar lo que es el rasgo común, que es la psicastenia. Explico la psicastenia, explico cómo entiendo yo la psicastenia, impulsividad más obsesividad. Después, cuáles son los elementos que difieren, que hacen diferentes al TOC y al TEPOC. Pues la egosintonía y el insight. Así que
Lágrima, muchísimas gracias por ese tier 1 manzano. En la montaña rusa tengo miedo por levantar las manos porque creo que saldré disparado. Sí, es parecido, es parecido. Tella y los viernes casan regulín. Ya, es verdad, porque Tella suele salir los viernes, ¿verdad, Virgilio? Joder, es verdad, es verdad. Es verdad. Sí, sí, sí. ¿Qué opinas de la eugenesia? ¿Puedes precisar un poco más? ¿Qué quieres decir? Parece una barbaridad, me parece literalmente inhumano la eugenesia. Pero bueno, es una opinión un poco visceral. Creo que las prácticas eugenésicas son el fracaso de la cultura. La cultura, precisamente, lo que le está orientada a no tener que filtrar qué individuos nacen y qué individuos no nacen. Entonces, la eugenesia es la anticultura, es la barbarie. Yo quiero cyborgs. ¿Qué opinas sobre la IA global? Todo lo que está pasando. Bueno, a ver, pues yo qué sé, no es IA de verdad. Estamos muy lejos de una inteligencia artificial fuerte, lejísimos de una inteligencia artificial fuerte, porque la inteligencia artificial fuerte es cualitativamente diferente. Bueno, me gusta porque es divertido, porque es interesante, ¿no? Permite analizar, pero es evidente que no es creativa, solamente parece creativa, lo cual está guay, porque puede haber inteligencias artificiales débiles creativas, ¿vale? La inteligencia artificial fuerte es la que verdaderamente es una conciencia. La inteligencia artificial débil es la que no es una conciencia, simplemente son modelos de algoritmos, normalmente algoritmos neuronales de aprendizaje tal. Pero las IAs pueden ser creativas cuando no son IAs fuertes. Las IAs débiles pueden ser creativas. La IA global ahora mismo no es creativa. De hecho, ni se le parece a la creatividad. Entonces es interesante para estudiar la IA. Y otra cosa que es muy interesante es cómo la gente pierde el tiempo jugando. Y bueno, es divertido, es entretenido. Si no dejas que te absorba, claro. No estamos tan lejos. ¿De qué? De la inteligencia artificial. O sea, ¿cuán lejos estamos? De una singularidad consciente. ¿Cuán lejos estamos de eso? El primero que haga una IA triple X no hace falta que haga vídeos. Basta con que escriba relatos y les ponga imágenes. Se forra. Ya. Veremos a Jarvis, no lo sé, me gustaría tener un Jarvis. A mí me han dicho que si no se hace, los individuos más tontos y enfermos se reproducirán. No. Al contrario, porque los inteligentes se reproducen menos, esto es una chorrada. También me ha dicho que no es verdad que los inteligentes se reproduzcan menos. Depende de lo que consideres inteligente. También me han dicho que ya se hace porque los enfermos con síndrome de Down se les mata antes ya, bueno, sí. O sea, sí, claro. La eugenesia ya se hace desde el momento en el que introduces en Occidente la obsesión por el aborto y Oriente está cada vez con más niños, pues esto también es eugenesia, evidentemente. Evidentemente. Y hay un proceso eugenésico sobre Occidente. A mí me gustaría aprender a integrar el ChatGPT con Python, porque tengo muchas ideas y poca capacidad y me gustaría poder aprovechar ChatGPT para programar, porque me ayudaría mucho con ciertos proyectos que quiero hacer y que no puedo hacer porque no tengo suficiente nivel de Python, no tengo suficiente... Entonces, en fin, creo que es una herramienta brutal, pero que sigue requiriendo cerebro, la verdad. Sigue requiriendo cerebro. No te puedo decir un año exacto, pero hace cosas que son razonamiento. Lo que no tiene es un buen interfaz ni una memoria que dure más de una sesión. ¿Pero a qué te refieres con que hace cosas que son razonamiento? Una inferencia formal no es un razonamiento. O sea, una inferencia de probabilidad no es un razonamiento. No, sí, ya lo sé, sí, eso ya lo sé, que eso, o sea, las inteligencias artificiales son sesiones. Son instancias, pero es que no son razonamientos. O sea, la diferencia entre una inferencia formal y un razonamiento es que el razonamiento es humano y la inferencia formal no.
Ya, bueno, pues tengo que aprender, Rad. Tengo que aprender. Tengo que aprender. Bueno, chicos, chicas, las 12 menos 10. Sé que es muy pronto para cerrar stream, pero tengo que seguir con el juego que estamos teniendo en Patreon, ¿vale? Y entonces tengo que poner la respuesta a la carta de ayer y tengo que poner la nueva carta. Entonces, os tengo que dejar. porque es la Raida Cora. Ah, está Cora. Pues sí, Raida Cora, evidentemente. Espera, que vamos a hacer Raida Cora. Ups. Que se me ve la PC. ¿Dónde estás, Coramelos? Venga. ¡Hala! Gente, pasadlo bien, ¿vale? Tened buen fin de... pensad en mí. Virgilio me ha dado más ideas para el Patreon, así que el Patreon va a estar interesante en los próximos días. No he subido la conferencia sobre psicopatía porque no se grabó bien el sonido, entonces la tengo que regrabar, pero la grabaré, os lo prometo. Gracias a todos por las suscripciones, por los bits, por los retweets, por hablar bien de mí, por suscribir a toda vuestra familia a mi canal, etcétera, ¿vale? Os lo agradezco un montón. Me ayudáis a poder seguir dedicándome a esto. Os quiero mucho. Muchas gracias, ¿vale? Raid Coramelos. Y por cierto, todos a Coramelos, ¿vale? Nada de quedarse aquí a verlas venir y tal. No. Y a Coramelos, por favor, que es colega. Tengo aquí una gatita. Hola, linda. Mira, puedes hacer barrancos, pues. Lo que quieras. O puedes ir y bañarte en las pozas. Es que es un sitio precioso. ¡Praxi! Bienvenido. Uy, va, me deja.